Buen día. Hoy día vamos a hablar un poco de cómo medimos en epidemiología, cuáles son las mediciones que utilizamos en epidemiología. Los contenidos de la clase van a ser los factores que determinan este nivel de medición, las escalas en que medimos, algunas medidas utilizadas, los conceptos de razón, proporción y tasa que son relevantes en la investigación epidemiológica o en epidemiología, en salud pública, conceptos de población. Vamos a ver medidas de frecuencia, algunas medidas de asociación y las medidas de impacto. Veamos un poco qué factores determinan el tipo de medida a utilizar. Bueno, esto va a depender de la hipótesis de investigación o del objetivo de lo que yo quiera investigar o describir algún tipo de información a nivel de algún evento de salud en la población. También va a depender de la naturaleza de los datos que tenemos disponibles y también de los conceptos y conocimientos sobre el problema que nosotros queremos investigar. De esto, de alguna manera, va a conformar el nivel de medición y va a determinar las variables que se van a generar o que yo voy a necesitar para poder medir. Cuando hablamos de escalas de medición, en general, estas se dividen en dos grandes grupos, escalas de tipo cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas, nosotros podemos categorizar las denominadas nominales y ordinales. Las primeras, en general las nominales, son categorías no ordenadas. Por ejemplo, nominales dicotómicas, por ejemplo, caso, no caso, sano, no sano, expuesto, no expuesto, etc. O pueden ser nominales politómicos, categóricas, grupo sanguíneo, A, B, C, preferencia religiosa, raza, etnicidad, etc. Cuando son ordinales, se refieren a que dentro de las cualitativas tienen un cierto orden. El ejemplo aquí tenemos casos, casos posibles, casos seguros, leve, moderado, severo. Uno puede categorizar una variable y dividirla en grupos, por ejemplo, en este caso, leve, moderado, severo. Cuando hablamos de escalas de medición cuantitativa, tenemos escalas de tipo de intervalo y de razón. De intervalo, por ejemplo, la temperatura, y de razón, la edad, la estatura, también se le llama de proporción. En general, estas son las escalas de medición en las cuales trabaja la investigación epidemiológica. Cuando hablamos de medidas de evento de salud, siempre escuchamos conceptos como de mortalidad y morbilidad. Definamos estos conceptos. Mortalidad se refiere al número de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Esto es muy relevante en epidemiología. Siempre tenemos que definir qué, cuándo y dónde. Por otra parte, la morbilidad se refiere al número de personas que enferman respecto al total de la población en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Dos conceptos que están siempre discutiéndose y siempre se está hablando de la mortalidad de la población o la morbilidad de la población. Cuando nosotros hablamos de las medidas usadas en epidemiología, podemos dividirlas en tres tipos de medidas en general. Medidas de frecuencia o distribución, las medidas de asociación y las medidas de impacto. ¿Qué nos entregan las medidas de frecuencia o distribución? Las medidas de frecuencia nos dicen cuánto, cuántos, qué tan frecuente ocurre el fenómeno, qué tan probable, qué tan riesgoso este fenómeno, este evento. Las medidas de asociación nos dicen cuál es la fuerza de asociación entre una exposición y un evento, es decir, yo me expongo a algo y cómo se relaciona con los eventos que están ocurriendo. Y las medidas de impacto me dicen qué tan importantes son estas variables. Vamos a ver cada una de ellas con ejemplos para que se entiendan.
Las medidas más utilizadas en epidemiología las podemos dividir en general en cuatro. Podríamos hablar de las razones. ¿Qué son las razones? Es el resultado de dividir una cantidad por otra. El numerador y el denominador pueden ser de origen diferente o similar y estar incluidas o no una en otra. Por ejemplo, aquí aparece la razón de muerte fetal, que serían las muertes fetales dividido por los nacidos vivos. También una media razón podría ser la razón de feminidad, es decir, el número de mujeres dividido por el número de varones. ¿Cuántas mujeres en relación al número de varones? También se utilizan los índices. Un índice es un resumen comparativo de dos o más fenómenos a menudo expresados como una razón. Por ejemplo, el índice de masa corporal, el índice de la calidad del aire, etc. Otra de las medidas relevantes que se utiliza mucho en epidemiología son las proporciones. Y este es un tipo específico de razón en el cual el numerador está incluido en el denominador. Vamos a ver ejemplos de ella. Y otra medida también muy relevante en investigación epidemiológica en salud pública son las tasas. ¿Qué es una tasa? Es una medida del cambio en una cantidad Y por unidad de cambio en otra cantidad X sobre la cual ésta depende. Usualmente es el tiempo. ¿Cómo podemos diferenciar las razones, proporciones y tasas? En general, desde un punto de vista matemático, las razones y proporciones son consideradas medidas estáticas que no se mueven en el tiempo. En cambio, las tasas son medidas dinámicas. Cuando hablamos de tasas, nos está dando la noción de movimiento. Ambas, ¿cierto? Las razones, proporciones y tasas pueden ser medidas crudas o brutas también a veces se les llama, o específicas, es decir, estratificadas por determinados atributos, por ejemplo, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, etc. Y también se puede hablar de estas medidas ajustadas, es decir, cuando uno trata de estandarizar por diferentes variables para poder comparar, por ejemplo, ajustadas por edad, por sexo, por etnicidad, etc. ¿Qué es una razón? Ya lo dijimos, lo denunciamos, es algo dividido por algo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los datos de mortalidad por causa en Chile el año 2000, mortalidad por enfermedades cardiovasculares 21.957 y la mortalidad por tumores 19.001. Y si yo hago una razón de enfermedad cardiovascular versus mortalidad por tumores, esto me da un valor de 1.15. Y estas medidas yo las puedo amplificar por una potencia de 10 para que poder entenderla mejor al momento de comunicar la información. Yo podría decir, desde el punto de vista de una razón, que por cada 100 personas que mueren por tumores, 115 mueren por causa cardiovascular en Chile el año 2000. Si ustedes se fijan, es en un lugar, en un momento determinado. Una proporción. Como observamos aquí en esta diapositiva, en la proporción el numerador A está contenida en el denominador, A más B. ¿Ya? Y una proporción tiene valores entre 0 y 1 y por lo tanto no tiene unidades porque las unidades son las mismas en el numerador y el denominador y por lo tanto se eliminan. Como aparece acá, A es el número que desarrolla el evento y B es el número total de observaciones en el grupo de los que no desarrollaron el evento, más A los que desarrollaron el evento. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos de 20.000 pacientes con tuberculosis, 5.000 son mujeres. Entonces, si yo quisiera calcular la proporción de mujeres con tuberculosis en el grupo estudiado, en un momento y en un lugar determinado, tengo que dividir 5.000 por 20 y me da 0,25 o 25% en un lugar y un periodo de tiempo determinado. Esa es una proporción. Recuerden,
en una proporción, el numerador está incluido en el denominador. Una taza. Si nosotros miramos una taza, como se observa acá, ¿ya? El numerador es A, que es el número de individuos que desarrollará el evento, y en el denominador tenemos el tiempo total de observaciones en el grupo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo aporta cada individuo hasta el momento de que se le produce el evento? Una taza, ¿cierto? Va y puede ir de 0 hasta infinito. Y las unidades de tiempo son 1 partido por tiempo. Vamos a ver un ejemplo de esto para que se entienda mucho mejor. ¿Cómo yo puedo diferenciar una proporción de una taza? Veamos un ejemplo. Asumamos que tenemos 100 individuos al inicio del año en estudio. Estoy estudiando un año determinado y comienzo con 100 y al final del año mueren 40. Por lo tanto, tengo 60 personas que se mantuvieron vivas al final del año. La primera pregunta que acontece es, ¿cuál es la proporción de muertes durante el periodo? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la tasa de muertes durante el periodo? La proporción yo la puedo calcular, ¿cierto? Que serían 40 individuos que fallecieron durante el periodo, dividido por el total de individuos que fueron seguidos al inicio del periodo, 100. Por lo tanto, la proporción es 0,40. Es decir, que mueren 40 personas por cada 100, por cada 100 personas en un lugar y un momento determinado. Esta sería la proporción. Pero ¿cómo calculamos la tasa? Recuerden que la proporción es un valor estático, no me refleja movimiento. Y a mí me interesa también calcular la tasa que me indica dinámica movimiento o con qué velocidad o rapidez se están produciendo los eventos. Supongamos que las muertes se distribuyeron uniformemente durante el periodo de tiempo, es decir, que las personas murieron uniformemente. Eso significa que se distribuyen muy bien durante el año, ¿ya? Si fueron 40, podríamos calcular en teoría que mueran aproximadamente 3, y tantos personas por mes, si es que yo lo quisiera distribuir en forma uniforme durante los 12 meses, ¿ya? Yo podría estimar, ¿cierto?, por el hecho de distribuirse uniformemente durante el periodo, ¿ya?, que estos 40 personas, por lo menos antes de morir, por lo menos antes de morir, aportaron medio año de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, yo concentro las muertes a la mitad del periodo y uso en el denominador a la población que tengo en la mitad del periodo. Veamos, tratemos de ver el ejemplo aquí. Este es un año, ustedes se fijan, un año de seguimiento. Aquí al inicio partieron 100 personas, las seguí en el tiempo y fallecieron 40. El punto significa en el momento que fallecieron. Y si ustedes se fijan, los puntos se distribuyen homogéneamente durante el año. Aquí no están los 40, pero pensemos que estuvieran los 40 individuos que fallecieron y todos estos puntitos se van a distribuir en forma homogénea. Por lo tanto, si yo los promediara, tenderían a irse hacia el centro. ¿Bien? Finalmente quedaron 60 individuos vivos. Entonces, cada uno de estos individuos aportó un tiempo antes de fallecer. Por ejemplo, el primer individuo aportó aproximadamente 4 meses, el segundo también, el tercero el doble, el cuarto 10 meses, y así sucesivamente. Incluso hubo algunos que aportaron un año antes de fallecer, ¿ya? Y por lo tanto, estos son los tiempos de aporte de cada individuo, los cuales se van a sumar y van a pasar al denominador. Veamos. Los casos nuevos, o los casos que ocurrieron, los que fallecieron, fueron 40. Por lo tanto, en el numerador tengo 40 eventos. ¿Cómo calculo el denominador? Porque el denominador de una tasa es el tiempo.
la sumatoria de los tiempos que aportaron cada uno de los individuos antes de fallecer. Si ustedes se fijan, hubo 60 que quedaron vivos y por lo tanto esos 60, cada uno aporta un año, por lo tanto 60 por un año. Más estos 40 que fallecieron, estos 40 que murieron, pero por lo tanto asumimos que cada uno a lo menos, en promedio, a lo menos aportó medio año. Por lo tanto, tengo 40 por 1 por 0,5 por un medio. Y yo si sumo aquí voy a tener en total 80 años persona, ¿ya? En el denominador es una variable compuesta, es año persona. Y por lo tanto, ese es el valor que yo coloco en el denominador. Entonces, si yo quisiera calcular la tasa de muerte, sería 40 dividido por 80. Es decir, la velocidad con que ocurre el evento es 0,5 por año persona. ¿Sí? Entonces, como dice acá, al promediar los tiempos aportados por cada individuo y promediarlos hace que las muertes tiendan a acontecer a la mitad del periodo, ¿ya? Por eso se usa medio año. Por lo tanto, uso la población que hay a la mitad del periodo. ¿Ya? Si ustedes se fijan la proporción anteriormente, ¿ya? Fue 0,4 la proporción, pero en cambio la tasa es 0,5. Son dos conceptos diferentes. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Cómo puedo diferenciar rápidamente tasa, proporción y razón? Si ustedes se fijan en este algoritmo, en general cualquier cosa dividida por cualquier cosa es una razón, un cociente o cociente. Entonces, en general, cualquier cosa dividido por algo es una razón, y la pregunta es, ¿está el numerador incluido en el denominador? Si no lo está, ¿ya? Es una razón, ¿ya? Ejemplo acá de razón, la razón de mortalidad materna. En cambio, si el numerador está incluido, ¿ya? Viene otra pregunta. ¿Está incluido el tiempo en el denominador? Si el tiempo no lo está, es una proporción, ¿ya? Por ejemplo, la prevalencia. En cambio, si el tiempo está incluido en el denominador, es una razón, ¿ya? Perdón, es una tasa, ¿ya? Si está incluido el tiempo, estamos hablando de tasa. Rate significa tasa. Entonces aquí están las diferentes formas de poder diferenciar. Veamos un poco las medidas de mortalidad, ¿ya? Y como les dije anteriormente, estas medidas de mortalidad pueden ser absolutas o relativas. Vamos a ver cuál es la diferencia. La relativa se refiere que está dividida por algo. La absoluta es sin dividir, solamente es el número como tal. Vamos a ver cómo las podemos diferenciar. Por ejemplo, la tasa de mortalidad general, que también se le llama cruda o bruta. La mortalidad general es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedad en el total de la población, sin distinguir en variables como sexo o edad. Esta se expresa en forma de tasa y puede ser cruda o ajustada. Entonces la tasa de mortalidad general es el número total de muertes por todas las causas en un año, dividido por el número de personas en la población a la mitad del año, habitualmente amplificada por un valor de 1000. Si aquí miramos este ejemplo, aquí tenemos tasas de mortalidad a nivel mundial y los colores indican, mientras más oscuro, mayor es la mortalidad, ¿ya? Aquí está Chile y estamos hablando de mortalidades menores a 5 por 100.000. ¿Ya? Pero si nos fijamos en Asia, ¿ya? Las mortalidades son mayores a 11,8 por 100.000, perdón, por 1000 individuos, ¿no? Son tasas por 1000.
Por ejemplo, en Chile, la tasa de mortalidad general en el año 2011, ¿ya? Aquí tenemos los que murieron en el año 2011, las personas que fallecieron, 91.000, casi 92.000, dividido por la población a mitad del periodo, aproximadamente 17 millones. Esto lo multiplico por 1.000, y en Chile el año 2011 murieron 5,33 personas por 1.000 habitantes. Esa es la tasa de mortalidad general o cruda. Si queremos estimar tasas de mortalidad específicas, por ejemplo, por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, etcétera, por diferentes variables que yo quiera conocer, ¿ya? Aquí tenemos, cuando existen razones para suponer que la mortalidad varía entre los distintos subgrupos de la población, esta se divide para su estudio. Cada una de estas medidas obtenidas de esta manera adopta su nombre según la fracción poblacional que se reporte. Aquí tenemos la tasa de mortalidad infantil. Por ejemplo, tenemos defunciones de niños de menores de 1 año dividido por los niños nacidos vivos, año y área determinada por 1.000. Tasa de mortalidad específica. Veamos un ejemplo aquí, la mortalidad infantil en Chile entre 1960 y 2010 es el número de muertes nacidos por 1.000 nacidos vivos, ¿ya? Si ustedes se fijan, en el año 1960 la tasa moría en casi 120 por cada 1.000 nacidos vivos, y evidentemente a medida que ha ido avanzando los años y el tiempo, ya la mortalidad infantil fue bajando al orden de el año 90 a 16, y al año 2010 estamos del orden de 7,4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Esa es un ejemplo de tasa de mortalidad infantil en este caso, en el periodo. Otro concepto que se usa bastante es la letalidad. También se le llama tasa de letalidad, a pesar que no es una tasa, es una proporción, ¿ya? ¿Qué es la letalidad? Es una medida de la gravedad de una enfermedad considerada desde un punto de vista poblacional. Y la podemos definir como la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos de esa enfermedad en un periodo específico. Es decir, los que fallecen de los que estuvieron enfermos por esa enfermedad. Entonces, ¿cómo se calcula la letalidad? Habitualmente porcentaje, número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado, dividido por el número de casos diagnosticados por esa enfermedad en el periodo, ¿ya? Los que murieron dividido por los que estaban enfermos de esa enfermedad durante el periodo respectivo. Por ejemplo, veamos acá la letalidad del virus ANTA, ya que es una enfermedad viral transmitida por un intermediario que es el ratón coli largo, ¿cierto? Aquí sale el Oligoisomis longicaudatus, y si miramos este gráfico acá abajo, en el lado izquierdo, número de casos, ¿ya? Si ustedes se fijan, el triángulo es el número de casos, ahí van aumentando los números de casos, y el cuadradito es el porcentaje de letalidad. Al comienzo la letalidad era muy alta de esta enfermedad, es decir, de 100 que se enfermaban, 80 morían, y después empezó disminuyendo el año 96, bajaron a 50, y del 97 en adelante se mantiene alrededor de entre 20 y 30% la letalidad. Es decir, de 100 que enferman, 30 fallecen. Otro concepto que también ustedes pueden encontrar es el concepto de mortalidad proporcional. ¿Qué es la mortalidad proporcional? Es el porcentaje de las defunciones por una causa específica sobre el total de defunciones. Representa la contribución de cada causa a la mortalidad total. Entonces, ¿cómo la calculo? La mortalidad proporcional es igual a las defunciones por una determinada causa dividido por el total de defunciones, por 100. Si ustedes se fijan, la mortalidad proporcional, esta es un ejemplo de las muertes por enfermedad, por cardiopatía, como
porcentaje del número de muertes por todas las causas por grupo de edad. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, en la primera barra aparecen todas las muertes y qué porcentaje del total de muertes está dada por enfermedades, por cardiopatías. ¿Ya? El 30% de las muertes es por cardiopatía, el año 2002. Pero yo también podría estratificar esto por los diferentes grupos de edad y puedo ver, ¿cierto?, que mientras son menores, las cardiopatías dentro del grupo de menores en cuanto a mortalidad son mucho menores. ¿Ya? Entonces lo que yo voy viendo aquí, que en el grupo de 85 y más, las cardiopatías son relevantes desde el punto de vista de la mortalidad. Eso es lo que se llama mortalidad proporcional. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es la mortalidad proporcional en Chile en el año 2014? Es decir, del total de causas de mortalidad, ¿qué porcentajes son las más relevantes? Si ustedes se fijan, del total, del 100% de mortalidad, las personas por lo que más fallecen son por las neoplasias, por las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades del sistema respiratorio. También son relevantes las causas externas y así aparecen la mayoría de las enfermedades por las que fallece nuestra población, para ambos sexos. Conteo de muertes. Número, por ejemplo, aquí aparece un ejemplo, el número de muertes por cáncer en Estados Unidos. Si ustedes se fijan aquí en la barra de la I, aparecen el número de fallecimiento, la frecuencia y los años. Si ustedes miran este gráfico, se puede observar que en la medida en que pasan los años va aumentando el número de muertes. Aquí tenemos el conteo, número de muerte absoluta. Esta es una medida absoluta, ¿ya? Entonces yo, si miro este gráfico, yo podría preguntar si podemos afirmar que el riesgo de muerte por cáncer está aumentando. Yo podría decir que el riesgo de cáncer está aumentando. ¿Ya? Si ustedes lo piensan un par de segundos, lo único que yo puedo decir que todos los años, en la medida que pasan los años, hay mayor número de muertes, ¿ya?, por cáncer en Estados Unidos, ¿ya? Pero no puedo decir si el riesgo está aumentado o no. ¿Por qué? Porque para poder estimar el riesgo yo no necesito saber la población de esos años. Es decir, para cada uno de estos valores yo tendría que dividir por la población que había en ese momento y ahí recién yo puedo estimar el riesgo, ¿ya? Porque el riesgo está asociado a la cantidad de población que haya en el momento determinado. Y si ustedes se fijan aquí, obviamente que el número de casos va aumentando, la población va creciendo, ¿ya? Bueno, en este mismo gráfico, que es relacionado al anterior, aquí lo que se hizo, se ajustaron las tasas de muerte por población y podemos ver por cáncer y podemos ver que en general muchos de los cánceres se han mantenido constantes, algunos de ellos han ido disminuyendo. Aquí aparece el cáncer de estómago y aquí, por ejemplo, el cáncer de pulmón ha ido en aumento. Entonces aquí yo podría decir si un determinado tipo de cáncer va en disminución o va en aumento. ¿Por qué? Porque yo ya le asocié la población que había en el momento. Como dijimos, estas medidas, ya sea la de morbilidad o mortalidad, pueden ser absolutas o relativas. Veamos cuáles son las medidas que utilizamos en epidemiología. En epidemiología, nosotros podemos tener medidas de frecuencia de enfermedad o de eventos en salud, puedo tener medidas de asociación y puedo tener medidas de impacto, ¿ya? Vamos a ver las medidas de frecuencia de enfermedad y las más conocidas y utilizadas es la incidencia y la prevalencia. La incidencia le podemos encontrar diferentes nombres, incidencia acumulada o proporción de incidencia, y también podemos encontrar dos tipos de incidencia, la incidencia, la densidad de incidencia o la tasa de incidencia. Estas son dos formas de medir la incidencia, ya sea la acumulada o la densidad de incidencia. Y la prevalencia puede ser puntual o de periodo,
Y también hay una medida que nosotros podemos medir que se llaman los odds de prevalencia. Veamos un poquito las definiciones. ¿Qué es la incidencia? ¿Ya? Que la hemos escuchado bastante durante esta pandemia. La incidencia es el número de casos nuevos de enfermedad que acontecen en un periodo y en un lugar determinado. Recuerden, la incidencia son los casos nuevos. Tenemos en general dos tipos de incidencia. La incidencia acumulada, también llamada proporción de incidencia, y la tasa de incidencia, que tiene también otro nombre, que es la densidad de incidencia. Una es una proporción y otra es una tasa. Aquí hay diferencia. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es el número de casos existentes, antiguos y nuevos, de enfermedad que acontecen en un periodo y en un lugar determinado. Son los casos que hay en un momento del tiempo, ¿ya? Que pueden ser casos nuevos y casos antiguos. Es una mezcla, ¿ya? Y la prevalencia puede ser también puntual o de periodo. Veamos la incidencia acumulada. La incidencia acumulada se define como la probabilidad de desarrollar un evento nuevo en un periodo de tiempo y lugar determinado, es decir, la proporción de individuos de una población que, en teoría, desarrollarían una enfermedad si todos sus miembros fuesen susceptibles a ella, es decir, que se puedan enfermar y ninguno falleciese a causa de otras enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, una población susceptible o una población al riesgo en el estudio del carcinoma humano, si aquí yo tengo el total de la población, tengo todos los hombres, obviamente la población en riesgo va a ser las mujeres, pero no todas las mujeres, ¿ya? En general, la población en riesgo, porque aquí yo las mujeres las puedo dividir en diferentes grupos, de 0 a 24, de 29 a 69 y 70 y más. Pero la población susceptible o en riesgo de enfermar, ¿ya?, por carcinoma de cervix va a ser aquella que está entre 25 y 69. Por lo tanto, esa es la población susceptible o la población en riesgo de. La incidencia acumulada es una medida de los acontecimientos nuevos, incidencia, casos nuevos, es decir, la transición de un estado no morboso a uno morboso, por lo tanto, es una medida de riesgo. La incidencia acumulada mide riesgo, ¿ya? Estoy en una situación de no enfermo a enfermo. ¿Cómo se calcula? Acá está la fórmula: número de casos nuevos durante un periodo determinado de tiempo, dividido por el número de individuos susceptibles al inicio de ese periodo. Los individuos susceptibles son aquellos que están a riesgo de enfermarse. La incidencia acumulada es una proporción, mide la probabilidad de padecer un fenómeno en un determinado lugar y tiempo. Cuando me refiero a un fenómeno, a un evento de salud. Carece de unidades porque son las mismas unidades en el numerador y en el denominador, por lo tanto las unidades se eliminan. La incidencia acumulada es un valor que va entre 0 y 1 y siempre tengo que especificar el periodo de tiempo. Ya les dije ya, epidemiología descriptiva, qué, cuándo y dónde. Veamos ahora la tasa de incidencia. Dijimos que hay dos tipos de incidencia: incidencia acumulada y la otra es la tasa de incidencia. La tasa de incidencia expresa la ocurrencia de casos nuevos de la enfermedad en la población en relación con unidades de tiempo persona, por lo que esta mide la velocidad con que las personas pasan de estar sanos a enfermas por unidad de tiempo. Esta tasa de incidencia estima la fuerza de la morbilidad. Es una tasa promedio
ya que hemos ignorado la posibilidad que las tasas hayan cambiado mes a mes, ya sea por pérdidas, migraciones, etc. ¿Cómo se calcula la tasa de incidencia? Nuevamente, como es incidencia, son los casos nuevos durante un periodo determinado de tiempo, ¿ya? Dividido por la suma de los tiempos en riesgo de cada individuo. Esta es una tasa, mide la velocidad de padecer un fenómeno en un determinado tiempo, que ocurre este fenómeno por unidad de tiempo. En general se describe en unidades de tiempo-persona y sus dimensiones son 1 partido por tiempo o tiempo a la menos 1. Y sus límites pueden variar de 0 a infinito. Una tasa puede ser muy pequeñita y puede ser sumamente grande, tendiendo a infinito en forma teórica. Veamos la prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es el número de individuos que padecen una enfermedad o un evento determinado en un momento específico del total de la población. La prevalencia representa la proporción de casos presentes de una enfermedad en un momento específico. Es decir, es el estatus de la enfermedad. Yo hago una encuesta y pregunto qué personas están resfriadas y yo puedo decir, es la prevalencia de resfrío en el momento o en un periodo determinado. No sé si se resfrió recién, si es un caso nuevo, es un caso antiguo. Son todos los casos que hay en un periodo de tiempo determinado. Y esta prevalencia puede ser ya sea puntual, un día, por ejemplo, o puede ser una prevalencia de un periodo, una semana, un mes, un año, etc. ¿Cómo se mide? Es muy simple, ¿cierto? La prevalencia puntual, el número de casos presentes en un momento T, dividido por la población de ese momento. La de periodo es el número de casos en un periodo tal, de T a T1, y la población que hay también en ese periodo. Por ejemplo, ¿cómo podría yo medir prevalencia? Yo podría preguntar, hacer una encuesta y hago una consulta. Y le pregunto, ¿usted tiene asma en la actualidad? Como yo estoy preguntando de ahora, es una prevalencia puntual. Le podría preguntar, ¿ha tenido asma en los últimos años? Por lo tanto, es una prevalencia de periodo. Y si le pregunto, ¿ha tenido alguna vez asma? Es decir, ¿fue caso nuevo? Podríamos estar hablando de incidencia. Veamos qué factores modifican la prevalencia. ¿Qué hace que una prevalencia aumente o una prevalencia disminuya? Recuerden que la prevalencia es una proporción, es el número de casos en un momento determinado dividido por la población que hay en ese momento determinado, ¿ya? Por lo tanto, es una proporción. Entonces, ¿qué hace que aumente la prevalencia? ¿Ya? Si yo aumento el numerador, si ahí agrando el numerador, ¿cierto? Lo aumento en cantidad, la prevalencia va a aumentar, ¿ya? ¿En qué situaciones aumenta el numerador? Por ejemplo, en las enfermedades crónicas, porque en una enfermedad crónica la enfermedad se mantiene, entonces donde yo haga un corte, un estudio, siempre la voy a encontrar, por lo tanto, eso hace que el numerador aumente. Si yo le prolongo la vida a personas que están con una determinada enfermedad, si yo aumento los casos nuevos, va a aumentar la prevalencia, porque ellos son en un momento casos nuevos, es decir, son casos incidentes, pero después ya pasan al pool de casos prevalentes. Por lo tanto, si llegan casos nuevos a mi comunidad, aumenta mi prevalencia. Si yo mejoro mis procedimientos de diagnóstico, voy a captar más individuos nuevos y esos individuos nuevos van a pasar nuevamente al pool de prevalencia y aumenta mi prevalencia. Si llegan personas a mi comunidad susceptibles, es decir, si me llega población que es susceptible, se va a enfermar, van a aumentar los casos nuevos y por lo tanto aumenta mi prevalencia. Lo contrario,
que hace que aumente mi prevalencia es si mi denominador se hace más pequeño. Si yo tengo un valor grande aquí y el denominador lo voy haciendo cada vez más pequeño, el resultado de esta razón o de esta división va a ser mayor, ¿ya? En el caso de migración, si la población se va, o si están falleciendo personas rápidamente acá en el denominador, mi cálculo va a ser de prevalencia siempre mayor. Y en forma contraria, ¿qué hace que disminuya la prevalencia? ¿Ya? En el caso del numerador, es decir, que se me achique el numerador cuando las enfermedades son agudas, la enfermedad es tan rápida que la persona se enferma y desaparece rápidamente y por lo tanto va a ser difícil de encontrarla y eso va a disminuir mi numerador. O si mueren muy rápido, también disminuye el numerador, ¿ya? O hay disminución de casos nuevos, emigración de casos, si se van casos de mi población, obviamente el numerador disminuye. La mejora de tratamiento, es decir, si yo los individuos los mejoro rápidamente, ya no los voy a captar en un estudio de prevalencia, por lo tanto disminuye mi numerador. Que haya inmigración de individuos no susceptibles, es decir, que no se enfermen. Y también algo que aumente el denominador, la inmigración de personas sanas. Y si llegan sanos, ¿cierto? Va a disminuir mi prevalencia. Aquí vamos a ver un ejemplo bien práctico de cómo calcular estas medidas de incidencia y prevalencia, ¿ya? En este ejemplo, se siguen 10 individuos, ahí está la identificación del individuo A hasta el individuo J, durante el periodo de un año, ahí están los diferentes meses, ¿ya? Y en esta columna de TR se refiere al tiempo en riesgo, hay una columna de si enfermó o no enfermó, y hay una columna si se perdieron o no se perdieron durante el seguimiento. Entonces, en forma simple, en amarillo es el periodo que los individuos están libres de enfermedad, y en verde hacemos el supuesto que los individuos se enfermaron y se mantienen enfermos. Esto para hacer un ejemplo bien práctico. Entonces, la pregunta es, la prevalencia puntual en diciembre. Aquí se perdió, aquí habría que poner diciembre, y si ustedes nos fijamos en diciembre, ¿ya? La prevalencia son los casos que hay, es decir, cuántos individuos enfermos están en diciembre. Y si yo miro acá los casos, aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Y cuánta población hay en diciembre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 de individuos, 4 de 8, perdón. Es decir, la prevalencia puntual en diciembre. Entonces, 4 dividido por 8, dáselo 5, y si lo multiplico por 100, son 50% en un año, en un lugar determinado, en la prevalencia puntual de diciembre. La prevalencia puntual en junio, ¿ya? Si yo voy a junio, son los enfermos 1, 2, 3. ¿De cuántos? Si miramos del total, de 9, 3 de 9. En el caso anterior, la prevalencia puntual en diciembre es 0,5% en un mes. Ahí hay un error, eso tiene que ser mes, ¿ya? Incidencia acumulada, ¿ya? La incidencia acumulada anual son los casos nuevos que ocurrieron durante el año. Y si miramos, ¿cierto? Aquí acontece el primero, 1, 2, 3, 4. Y se divide por el total de individuos al inicio del periodo, en el caso de la incidencia acumulada. Y al inicio del periodo teníamos 10 individuos. Por lo tanto, la incidencia acumulada es 0,25 casos por año. 4 de 10. Yo también podría calcular la tasa de incidencia exacta, porque si ustedes se fijan, en este seguimiento hubo 2 pérdidas.
2 individuos que se perdieron durante el seguimiento. Entonces, ¿cómo la podría calcular? Si ustedes se fijan en esta columna, donde está el tiempo en riesgo, yo puedo calcular cuánto aportó cada individuo antes de enfermarse. El individuo A aportó 4 meses al denominador. El individuo B aportó el total del tiempo, los 12 meses. El individuo C aportó solamente 7 meses. El individuo D, 1 mes, y así sucesivamente. Y por lo tanto, esos son los tiempos en riesgo. ¿Ya? Y yo puedo hacer la sumatoria y tengo los tiempos en riesgo. 80 meses persona. ¿Ya? ¿Me siguen? 80 meses persona. Entonces, si yo quiero calcular la tasa de incidencia exacta, ¿ya? Los casos nuevos, porque la incidencia son los casos nuevos dividido por los individuos por el tiempo, en el caso de la tasa, casos nuevos, y aquí tengo la sumatoria de los aportes de cada individuo que participó en el seguimiento, por lo tanto son 80, pero lo divido por 12 para transformarlo en año persona, ¿ya? Y por lo tanto, al dividirlo por 12, tengo la tasa de incidencia 0,6 casos nuevos año persona. Yo también podría calcular la tasa de incidencia aproximada. ¿Ya? Tengo nuevamente los casos nuevos. ¿Ya? Tuve 10 individuos. ¿Ya? Y hubo 4 que enfermaron, y yo voy a asumir que estos enfermaron en forma homogénea durante el año, por lo tanto cada uno a lo menos aportó medio año antes de enfermarse. Y también, como se perdieron 2, el C y el J, también voy a hacer asumir que a lo menos antes de desaparecer del seguimiento aportaron medio año, y yo podría calcular, ¿cierto?, la tasa de incidencia aproximada, que serían 10 menos 0,5 por 4 menos 0,5 por 2, y por lo tanto tengo 0,57 casos nuevos por año persona, que se parece mucho al valor de la tasa de incidencia exacta. ¿Ya? Son 2 formas de calcular la tasa de incidencia. ¿Cuál es la relación que existe entre la incidencia y la prevalencia? ¿Ya? Esta es la teoría de la tina de baño. ¿Ya? Esta es la parte más simple. Si ustedes se fijan en el fondo, esta es la tina de baño y aquí está la llave, y cuando yo la abro son los casos nuevos. Esos son los casos incidentes, o sea, incidencia, casos nuevos. Y estos van llenando la tina, y por lo tanto aquí se me produce los casos prevalentes, los casos que existen en este momento determinado. ¿Ya? Y aquí el desagüe, están las personas que mueren, las emigraciones y las recuperaciones. Aquí hay individuos que van a fallecer, otros que van a desaparecer por razones de migraciones y otros que se van a recuperar. Esto es teorético. Ahora, si lo miramos, nuevamente, aquí están, nuevamente mi tina, pero en el fondo lo que ocurre, ¿cierto?, es que aquí están mis casos prevalentes, ¿ya? Aquí están los que se recuperan, y estos que se recuperan vuelven nuevamente al reservorio poblacional, ¿ya? Y aquí hay personas que están naciendo y a otras personas que están inmigrando, y por lo tanto aquí está el reservorio de la población. ¿Ya? Y en esta población se van a producir casos nuevos que se pueden transformar en casos prevalentes. ¿Ya? Y aquí, ustedes se fijan en el reservorio poblacional, tenemos emigración, casos no medidos, muerte súbita, etc. Entonces, lo que nosotros vimos anteriormente es esto, pero en la realidad lo que está ocurriendo es una relación dinámica entre nacimiento, inmigraciones, recuperaciones, fallecimiento, etc.
paso a la anterior que me la salté. Esto es importante para poder entender lo que viene más adelante. ¿Cuál es la relación entre la incidencia y la prevalencia? Para que existan casos, es decir, para que yo pueda medir prevalencia, necesito que primero los casos hayan aparecido, es decir, necesito casos nuevos. Por lo tanto, uno podría estimar que la prevalencia, esto es en forma bastante gruesa, pero se puede usar, la prevalencia es igual a la incidencia, ya sea tasa o incidencia acumulada, por la duración de la enfermedad, por la duración promedio de la enfermedad. Entonces yo puedo decir que la prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, claramente, aquí vemos que la prevalencia depende de la incidencia. Si, si aumentan los casos nuevos acá y yo mantengo constante la duración, aumenta la prevalencia. Si disminuyen los casos nuevos y mantengo constante la duración de la enfermedad, ¿ya? Disminuye la prevalencia. ¿Ya? Perdón. Entonces, la prevalencia depende de la duración de la enfermedad. La duración tiene que ver con recuperarse, fallecer o migrar. Casos que migran a la población aumentarán la prevalencia sin aumentar la incidencia. Es decir, si llegan más casos, ¿cierto? Va a aumentar la prevalencia. Veamos algunos problemas con las medidas de incidencia y prevalencia a tener en consideración. Veamos algunos ejemplos. Aquí hay un estudio, ¿cierto?, que muestra la prevalencia de artritis reumatoide de acuerdo a dos criterios diagnósticos. El criterio que se utiliza en Nueva York y el criterio de la Asociación de Reumatismo Americana. Son dos criterios. Entonces aquí vamos a hablar del tema de definición de enfermedad. ¿Ya? Si yo aquí uso diferentes criterios, voy a tener diferente número de eventos. Si ustedes se fijan, cuando yo uso el criterio de Nueva York, voy a tener mucho menor porcentaje de incidencia en la población. Pero si uso el criterio de la Asociación de Reumatismo, ¿cierto? Voy a tener mucha mayor cantidad de casos. Es decir, la incidencia de casos nuevos va a depender de el tipo de diagnóstico o el criterio diagnóstico que yo estoy utilizando. Por lo tanto, si yo estoy a cargo de un área poblacional y quiero saber cuál es la prevalencia de un evento de salud, yo tengo que definir qué criterio voy a utilizar. Si yo utilizo el criterio de Nueva York, voy a tener pocos casos en mi población, pero si uso el criterio de la Asociación de Reumatismo, voy a tener un montón de casos. Y eso es súper relevante porque eso me va a llevar cuáles son los recursos que yo voy a asignar. Por lo tanto, cuando yo defino o cuando yo mido las prevalencias de enfermedades en la población, tengo que tener muy claro cuál va a ser el criterio diagnóstico que yo voy a utilizar, porque un criterio me puede aumentar y otro criterio me puede disminuir. ¿Qué tan específico o sensible soy para medir la enfermedad? Lo mismo acá, fíjense el criterio diagnóstico, el diagnóstico de demencia usando 6 criterios diferentes. ¿Ya? Aquí hay diferentes criterios de demencia, ¿ya? Y dependiendo del criterio voy a tener mayor porcentaje o menor porcentaje de la enfermedad en una determinada población. Y por lo tanto esto es súper relevante, porque yo puedo dejar gente afuera que realmente está enferma, o a lo mejor entrar a los programas de salud a personas que en realidad no están tan enfermas o no están enfermas, ¿ya? Entonces, esto es muy relevante desde el punto de vista de la salud pública. ¿Qué criterio utilizo? ¿Ya? ¿Cuándo considero a un individuo enfermo y cuándo no lo considero no enfermo? Aquí aparece una comparación de las medidas de frecuencia de enfermedad, ¿ya?
TI es la tasa de incidencia, IA es la incidencia acumulada y la prevalencia. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí aparece el concepto de numerador, denominador, tiempo, dónde usar y la interpretación. La tasa de incidencia, ya lo dijimos, casos nuevos. La incidencia acumulada también son casos nuevos. En cambio, la prevalencia son todos los casos en un momento determinado. La tasa de incidencia, el denominador, es la suma de los periodos que aportan cada uno de los individuos antes de enfermarse. En cambio, la incidencia acumulada son todos los individuos susceptibles que están presentes al comienzo del inicio de estudio o del periodo de estudio. La prevalencia, el denominador, son todos los individuos examinados, incluyendo casos y no casos. El tiempo, ¿no?, es el tiempo que cada individuo aporta en el caso de la tasa de incidencia. En la incidencia acumulada es el periodo, ¿ya? Tasa de incidencia durante un año, un mes, 5 años, etc. Perdón, incidencia acumulada, no tasa. Y la prevalencia depende si es prevalencia puntual o de periodo. ¿Dónde se usa la tasa de incidencia? En los estudios de seguimiento y los estudios de cohorte. Eso los vamos a revisar. La incidencia acumulada también en estudios de seguimiento o prospectivo y de cohorte. Y la prevalencia son siempre estudios de tipo transversales. Los cortes, determinados cortes en el tiempo. La tasa de incidencia es la velocidad con la cual un nuevo caso se desarrolla en un periodo de tiempo dado. Y la incidencia acumulada es el riesgo de desarrollar una enfermedad sobre un periodo de tiempo dado. Y la prevalencia, podemos decirla como la probabilidad de tener la enfermedad en un momento particular del tiempo. La incidencia acumulada mide riesgo, la tasa de incidencia mide la velocidad con que ocurre este riesgo, y la prevalencia en el fondo es la probabilidad de que ocurra un evento. Aquí hay un ejemplo que se los dejo para su análisis, que lo que aparece acá es un estudio de frecuencia de cáncer de mama en 2 condados, es un ejemplo hipotético. Tenemos en la primera columna el tipo de datos, tenemos el número de casos, el tamaño de la población, el periodo de seguimiento. Condado A, ahí están los números, condado B. Y se calcula una tasa por 100.000. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Ahí aparece. Ahí están los cálculos para que ustedes los revisen y un par de preguntas para que ustedes traten de responderlas en su cuadernito y tener una idea. La primera pregunta es, ¿cuál condado tiene la más alta frecuencia de nuevos casos de cánceres de mama? ¿Dónde es la mayor frecuencia de cáncer? ¿Son comparables estos datos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué debemos hacer para hacer comparables estos dos condados? Ahí están las referencias bibliográficas.